a escuchar nuestro tema Almas Sufrientes. Necesitamos que busquen la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el número 38. Yo voy a leer para ustedes Salmo 38, versículo 1. Dice la palabra: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Aquí estamos frente a David. Estamos frente a un hombre en un estado de depresión como resultado de su pecado. La depresión es considerada como uno de los grandes males del siglo anterior y del actual. La depresión tiene diferentes síntomas. Puede sentirse una gran sensación de angustia, sensación de tristeza, algo que parece ansiedad, pesimismo y un continuo sentimiento de que la vida no tiene ningún valor, ninguna relevancia. En el aspecto físico u orgánico, la depresión se manifiesta con una opresión cordial. Allí en el pecho, ese dolor aparente del corazón, a veces con dolores en la garganta, temblor y mucha tendencia al llanto. Y en una depresión aguda, el suicidio siempre está rondando. Y aquí este salmo nos muestra a un alma sufriente, un hombre en un estado de depresión, y él mismo va a confesarlo, a reconocerlo, que llegó a esa situación por causa de un pecado. Cuando estudiamos la historia, su pecado principal fue el adulterio con una mujer que se llamaba Betsabé. Parecía un pecado común, algo que iba a pasar inadvertido. Sin embargo, el juicio de Dios vino sobre la vida de este hombre. Y él dice allí en este Salmo 38 y en el versículo 2, dice: porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido su mano. Una saeta, como una lanza. Él sentía que su vida estaba traspasada por el juicio de Dios, y él gemía bajo el dolor y el peso del pecado. El pecado le hacía sentir dolor en sus huesos. Él está allí reconociendo eso. No tenía reposo, no encontraba un lugar en su cama, una forma de dormir. No encontraba una posición para poder descansar. Y entonces él dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, y como carga pesada se ha agravado sobre mí. Él se sentía como una persona que se estaba hundiendo continuamente, cayendo su vida continuamente en un abismo, y parecía que nunca iba a llegar al fondo. El pecado siempre impide que el hombre se levante. El pecado es una fuerza histórica, aplastante, que sumerge al hombre en la derrota, le hace morder el polvo de la derrota. Y aquí David, en su confesión, él dice: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura.
El adulterio parecía un pecado común, sin embargo, él está reconociendo que esto fue una locura. Y ahora él dice, yeden y supuran mi llaga, como siente una herida en su vida que está infectada, una herida que no fue bien atendida. Y eso fue el pecado, y el pecado es una herida mortal. La locura del pecado. Uno nunca calcula cuáles pueden ser las consecuencias, que siempre son graves, por cierto, y cada vez es más grave si no aparece el arrepentimiento. Dice él aquí, ando encorvado, ando enlutado, es decir que él anda allí deprimido, él anda allí en un estado de desánimo continuo, y todo en su vida son manifestaciones de dolor y de tristeza. Él dice, aquí ando debilitado, ando molido, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Este hombre que en su etapa de pastor había acostumbrado a pelear contra el oso y contra el león para defender a su rebaño y había tenido victoria sobre estas poderosas bestias. Este hombre que en el campo de batalla logró vencer al gigante Goliat. Ahora él sentía su corazón como una especie de taquicardia, ese corazón que estaba ahí acelerado. Él dice, yo gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Pues el pecado muchas veces lleva a la gente a ese estado de la desesperación que le altera su ritmo cardíaco, toda esa situación dolorosa, toda esa situación a la que le conduce el pecado. Ahora aquí en el Salmo 38 y en los versículos 17 y 18 ofrece la salida para un alma sufriente, ofrece la salida para una persona en estado de desesperación y depresión. Mire cómo dice la Escritura, Salmo 38, versículo 17, dice la palabra de Dios, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me constringaré por mi pecado. Ahí él está reconociendo su pecado y él está diciendo, yo voy a confesar porque entiendo que esa es la puerta de salida, es la puerta que me va a llevar a la victoria, el poder confesar mi maldad, el poder contristarme, que el pecado realmente, la tristeza que me provoca, ahora yo voy a despegarme de esto, voy a cruzar por esa puerta de victoria, yo voy a hablar con Dios, voy a confesar mi pecado, dice David. Bien. Ahora en el Salmo 102 vamos a ver a otra persona en un estado de depresión. Si puede venir conmigo un momento al Salmo 102, vea cómo dice la palabra de Dios, verso 3 en adelante. Dice la palabra de Dios, Salmo 102, verso 3, dice, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Aquí estamos ante otro hombre deprimido. Estamos frente a otra persona en un estado de soledad y de desesperación. Un alma sufriente, un alma sufriente. Y la soledad siempre va de la mano con la depresión. Y el aislamiento en estos casos pasa a ser como algo normal. La soledad calificada como la más devastadora e inevitable enfermedad de esta época. ¿Por qué cree usted que aumentan los socios en los clubes de los corazones solitarios? La soledad no solo es experimentada por gente anciana, la soledad no solamente es experimentada por personas viudas, los ricos y famosos también padecen de la soledad. Y la soledad siempre va de la mano
con la depresión. Y eso es lo que transforma un alma sufriente. Pensando un poco en la historia, una cantante de corta vida, pero que alcanzó una gran fama. Su nombre era Janis Joplin. Janis Joplin era una mujer a la quien le llamaban la diosa blanca. Allá a los fines del 60, ella participó en ese festival que en realidad fue un carnaval de pecado que duró 3 días y que tenían como lema sexo, droga y rock and roll. Era el festival de gusto. Y ella era la diosa blanca, la cantante de blues más famosa por aquel tiempo. Una mujer de la cual se podría decir que tenía el mundo a sus pies. Y un día ella confesó que después de sus recitales, ella se encerraba a mirar televisión y se sentía absolutamente sola. Y con solo 27 años de edad, Janis Joplin la encontraron un día muerta con una sobredosis de heroína. La soledad, la depresión terminan con las vidas. La soledad y la depresión no respetan el estatus social. Puede estar en la persona más humilde, puede estar en la persona más rica, más adinerada. Y tanto la soledad y la depresión son devastadoras. Y muchas veces se llega al estado de soledad y de depresión después de haber recorrido el doloroso camino de algún pecado. En este caso como el de David. Y ahora aquí el salmista está mostrándonos su estado de soledad y de depresión. Yo quisiera recordar a otra mujer también. Fue Marilyn Monroe. Claro, ese era su nombre artístico. Pero Marilyn Monroe era una mujer sumamente bella y famosa y joven. Una mujer adinerada, su carrera y sus contactos sociales le llevaron a tener grandes sumas de dinero. Pero un día la encontraron sola en su departamento, muerta por una sobredosis de droga. Y ella tenía allí una mano aferrada al teléfono como pidiendo ayuda en su soledad y en su depresión. Una mujer que pudo haber buscado a Dios, pero estaba buscando alguna ayuda humana que no encontró y su joven y famosa vida se terminó. La soledad, la depresión. También podemos hablar de una tercera mujer en esta hora y ella sería Christina Onassis. Christina Onassis era una mujer que heredó una de las más grandes fortunas en este mundo. Ella murió también por una sobredosis, estaba allí en la bañera. Yo recuerdo bien las noticias, el lugar se llamaba Tortuguita, era en las afueras, en la provincia de Buenos Aires, y allí ella fue encontrada muerta. Mire, realmente la soledad y la depresión alcanzan a todas las personas, y como usted puede ver, la gente rica y famosa fueron víctimas de soledad y depresión. Y la muerte les alcanzó a temprana edad. Son muchas las personas que viven en soledad. Y esta enfermedad se manifiesta muchas veces en un excesivo egoísmo e individualismo. Hoy los bares están llenos de hombres vacíos. De hombres que recostados en un mostrador, al bajo precio de una copa, le cuentan sus penas a otros ilustres desconocidos. Los clubes de los corazones solitarios, crece su masa societaria cada día. La soledad está por todas partes. Y note cómo el salmista expresa su soledad. Él utiliza aquí el ejemplo de 3 aves para mostrarnos, exhibir la radiografía de su soledad y de su estado de depresión. Dice aquí, soy semejante al pelícano del desierto. En primer lugar, de acuerdo a la palabra de Dios y al libro de Levítico 11 y el verso 18, el pelícano era considerada como un ave inmunda. El pelícano era algo que no tenía ninguna clase de valor, y más el pelícano del desierto.
Si usted y yo nos enteráramos hoy que 1000 pelícanos fueron muertos en el desierto, ¿cuántos de nosotros haríamos marchas, movilizaciones por la ciudad a favor de los pelícanos del desierto? Son aves de poco valor, de poca consideración. Su vida se desarrolla en la soledad del desierto. El pelícano es de un aspecto melancólico. Nadie lo ve, a nadie le interesa. Y el salmista se sentía de este modo, como que su vida no tenía ninguna importancia, como que nadie lo veía, como que a nadie le interesaba, no le importaba su vida. Él estaba en un estado de soledad y de depresión. ¿Y cuánta gente hay así en nuestros días? ¿Y cuánta gente hay así en nuestro mundo, que se siente como el pelícano del desierto? El pelícano acostumbraba a vivir también en las ruinas, sobre los escombros de las ciudades. El pelícano siempre está relacionado a la melancolía y a la desolación. Y ahora el salmista, exhibiendo la radiografía de su dolor, de su soledad y de su depresión, él nos va a hablar de una segunda ave. Él dice: yo soy como el búho de las soledades. El búho de las soledades era a quienes los árabes le llamaban la madre de todas las ruinas. Los búhos acostumbran a hacer su casa, su morada, en lugares abandonados y desolados, en los cementerios, sobre los panteones. Allí se acostumbra a ver a los búhos. Ellos siempre están en un lugar de tristeza. Siempre están en un lugar de desolación y melancolía. Y así se sentía el salmista. Y mientras yo voy hablando y explicando estos textos de la Biblia, ¿cuántas personas en estos días están atrapados en el drama mortal de la soledad? Están allí en un mundo de depresión. No ven horizonte para su vida y se sienten tan cerca del fin, como el pelícano del desierto, como el búho de las soledades. Y ahora él va a utilizar aquí otra expresión. Él dice como el pájaro solitario. Esa palabra pájaro es la que se traduce como gorrión. Esa ave que conocemos nosotros perfectamente. Y el gorrión es un pajarillo que sufre porque él perdía su pareja, y entonces cuando el gorrión pierde su pareja, él va al tejado y allí él muestra su tristeza, su soledad. El gorrión también en el Evangelio era considerado como un pájaro de poco valor. La palabra de Dios usa la palabra pajarrillos para referirse al gorrión. Y ahora el salmista nos dice aquí en este Salmo 102 y en el versículo 9, dice: por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. Él está sintiendo allí cenizas, es señal de duelo. Su vida estaba enlutada, estaba atrapado en el dolor, en ese dolor que produce la soledad y la depresión. Y él dice allí en el versículo 3, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Él habla de días que se consumen como humo. Él habla de huesos quemados como tizón. Él habla de un corazón herido, seco, de un corazón que está debilitado. Allí está el salmista. Yo recuerdo una película que se llamaba The Wall, o La Pared. Esa película era la que hizo famosa aquella banda que se llamaba Pink Floyd. Y allí había un muchacho que allá en un edificio, en esos raptos de locura, él era el protagonista y comenzó en su tormento a tirar todo por la ventana, y tiraba allí el televisor y tiraba todo aquello. La soledad, la depresión, les lleva a hacer cosas alocadas. En los años 70, una de las canciones más famosas en la Argentina, que se llamaba La Balsa, decía en su parte principal: estoy tan solo y triste en este mundo abandonado. Todo corazón solitario necesita de la compañía de Dios.
Todo corazón solitario necesita de la compañía de Cristo. Todo corazón solitario necesita abrirse y buscar al Señor mientras hay tiempo, antes que sea derrotado definitivamente por el drama mortal de la soledad, antes que la depresión lo destruya. Busque al Señor, busque a Cristo, ponga sus ojos en Cristo. La Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. Dice el Señor Jesucristo, Evangelio de Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él quiere dar descanso a nuestra alma. Y ahí está una invitación amplia, una invitación generosa. Dice el Señor Jesucristo, venid a mí, venid a mí, venid a mí. No se demore, entréguele su soledad, entréguele su depresión, y Cristo le pondrá en un camino de victoria y de bendición. Somos la hora bautista.